Se viene la segunda temporada de Un extraño enemigo y creemos que es buena idea viajar en el tiempo y reconstruir la historia de la primera temporada. Recuerda, esta historia está basada en hechos reales. Sin embargo, algunos eventos, nombres y lugares han sido modificados con fines dramáticos. Enero 68. La trama comienza a inicios del 68 con el presidente Díaz Ordaz obsesionado con los Juegos Olímpicos. Sus Juegos Olímpicos. Así comienza una guerra política para elegir al próximo presidente de la República. Por un lado, Corona del Rosal. Por otro lado, alguien con muy pocas posibilidades. El secretario de Gobernación, Luis Echeverría. Lo que nadie sabe es que Echeverría tiene un as bajo la manga. El comandante Fernando Barrientos. El encargado de la Dirección Nacional de Seguridad, la DNS, es decir, una policía secreta al servicio del gobierno federal. Juntos, emprenden una campaña para llevar a Echeverría a la presidencia, cueste lo que cueste. Julio 68. Julio llega con un clima de tensión y violencia. Los enfrentamientos entre grupos estudiantiles y las fuerzas del orden crecen y se intensifican. Lo que nadie sabe es que Barrientos, con sus espías, incluida su esposa, la elegante dama de sociedad Esperanza Barrientos, obtiene información de primera mano que luego usa para reventar las marchas con violencia y descontrol. Agosto 68. Barrientos, sabiendo que apoya a un contendiente sin mucho arrastre, recurre a la KGB para seguir con el plan. Infiltrar armas rusas en los grupos estudiantiles y eventualmente justificar un ataque que acabe con el problema de un solo golpe. Septiembre 68. A la contienda por la sucesión presidencial se une el licenciado Martínez Manatú, que por su cercanía con el rector Barros Sierra ha podido calmar los ánimos y ha comenzado las negociaciones entre el gobierno y los estudiantes. Buenas noticias para el país. Malas noticias para el secretario. Como último recurso, Barrientos y Echeverría negocian con la CIA. Los estadounidenses apoyarán al candidato Echeverría a cambio de completa colaboración entre futuros gobiernos. En retorno, el secretario les pide que amenacen al presidente Díaz Ordaz. O detiene la violencia en las calles, o se cancelan las Olimpiadas. Última advertencia. Octubre 68. Así llegamos a inicios de octubre. Los estudiantes deciden hacer un mitin. Como respuesta, el gobierno federal planea una emboscada contra los líderes estudiantiles. Barrientos, sabedor de todo, ejecuta su propio operativo y con ayuda de la KGB boicotea el plan de Corona del Rosal y desata uno de los momentos más oscuros en la historia del país, la tarde del 2 de octubre del 68. Para Díaz Ordaz, el problema ha terminado. Los Juegos Olímpicos se llevarán a cabo en paz. Agradecido por el resultado, deja la presidencia a su operador político más leal, el secretario Echeverría. 1970. Echeverría toma protesta como presidente de la República. Mientras él jura servir a la nación, Enrique, el hijo de Barrientos, es asesinado junto con su familia. Todo indica que el asesinato fue un mensaje hecho por los enemigos del comandante. ¿Cuál de todos? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que llegar a lo más alto del poder le ha costado muy caro. Así dejamos la trama, con nuevas caras en el poder y los mismos problemas en las calles. Aún queda mucho que contar y esto apenas comienza. Por esto y más, te invitamos a ver la segunda temporada de Un extraño enemigo, aquí, en Prime Video.